Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo y aquí en tu canal Poder de Lectura, el día de hoy vamos a dar inicio a la serie de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, autor peruano, nacido en Lima en 1929 y ganador del premio Juan Rulfo en 1994, el mismo año en que fallece. Vamos a comentar el día de hoy el primer libro de cuentos publicados de Julio Ramón, en el año 1955 por el Círculo de Novelistas Peruanos. Se llama Los Gallinados sin Plumas. Este libro contiene 8 relatos, entre los cuales destacan Interior L, Mar Afuera, En la Comisaría, entre otros. Pero nosotros nos vamos a centrar en el cuento que le da nombre al título, Los Gallinados sin Plumas. Este cuento narra la historia de un abuelo que ejerce un abuso de poder sobre sus 2 nietos, Efraín y Enrique. El tema central es la explotación infantil y también habla sobre la inmigración que hubo de las personas de provincia a Lima más o menos en la década del 50. Este cuento comienza dándonos, más o menos explicándonos el espacio donde se desarrollan los hechos, donde se desarrolla la trama. En sí es en el distrito de Miraflores, que en esa época, claro, no era como es ahora, ¿no? Tenía callejones, corralones, y ahí vivía gente pobre también, ¿no? En este caso el abuelo con sus 2 nietos. El relato nos ilustra al comienzo cómo era el espacio donde se desarrolla con estas palabras. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Así nos va contando cómo comienza y nos dice también que, bueno, nos ilustra los personajes que están en ese momento, a esa hora, policías, recostados contra los árboles, canillitas morados de frío, beatas que desaparecen en los pórticos de las iglesias y noctámbulos que a esa hora regresan a sus casas. Estos personajes, nos dice el relato, pareciera que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Bueno, a las 6 de la mañana el abuelo empieza a gritar a sus nietos, ¿no? Efraín, Enrique, a levantarse, ya es hora, ¿no? Para que ellos vayan a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque también el abuelo tenía un chancho llamado Pascual, al cual estaba alimentando, quizá para venderlo. Entonces le dice, Efraín, Enrique, levántense, ya tienen que ir a buscar comida, ¿no? Para Pascual. Los niños se levantaban a esa hora, a las 6 de la mañana, para ir a las casas vecinas, a los barrios un poquito de más, que tenían más acomodados, para buscar basura. Entonces cada cual coge su cubo y van ahí a buscar alimentos, ¿no? Quizás de la basura sacaban lo que podían encontrar, frutas, algunas verduras podridas, frutas, todo lo que encontrasen, porque al final el chancho comía de todo, ¿no? Entonces van, más o menos al cabo de 1 hora, regresan al corralón donde vivían. Corralón se le llama una especie de callejón que habían en esa época, en Miraflores. Y siempre cuando regresaban, el abuelo, si es que la provisión era buena, el abuelo decía, muy bien, Pascual tendrá banquete el día de hoy. Pero generalmente, cuando la provisión era poca, decía, inútiles, ¿qué han hecho, idiotas? Seguro han estado jugando. Entonces, ¿no? Así transcurría todos los días esa situación de un abuso de explotación infantil. Pero llegó el invierno y el cerdo Pascual tenía cada vez más hambre, todo lo que le daban le parecía poco, ¿no? Entonces el abuelo decía que tenían que ir más, levantarse más temprano, trabajar más, y les dijo, van a tener que ir mejor al muladar. El muladar era un lugar donde estaba toda la basura acumulada, era más grande, porque inicialmente Efraín y Enrique recogían basura en los edificios, ¿no? En una acera cada uno, ahí era donde recolectaban. Pero esta vez el abuelo los obligaba a ir al muladar. El muladar estaba ubicado al borde del mar, cerca del malecón. Entonces un día normal los envió ahí. Ellos fueron los 2, regresaron con los cubos llenos. El abuelo dijo, muy bien, está bien, ¿no? Ahí está mejor. Esta operación va a tener que repartirse 2 o 3 veces por semana. A partir de ese momento, los días miércoles y domingo, Efraín y Enrique iban al muladar. Entonces, fue en uno de esos viajes que al regresar ocurrió el accidente, ¿no? Efraín pisó un vidrio, el cual se le incrustó en el pie y regresó herido. El comienzo el abuelo no se dio cuenta, porque cuando regresaron había un señor gordo con las manos llenas de sangre al borde del chiquero, ¿no? Y le dijo,
la cosa va bien, ¿no? Yo me regresaré dentro de 20 o 30 días. Yo creo que en ese tiempo estará listo. Se referían a Pascual, al cerdo. Cuando el señor se fue, el abuelo dijo, van a tener que redoblar el trabajo. Decía, el negocio va sobre rieles. Entonces no se dio cuenta, pero al día siguiente Efraín no podía levantarse. Su nieto, su hermano Enrique, le dijo al abuelo, abuelo, Efraín está herido, está con el pie lleno de sangre, ha tenido un accidente. A lo que el abuelo respondió, esas son patrañas, y se golpeó la pierna de palo. Yo soy viejo también y yo trabajo, tengo 70 años, a mí nadie me ayuda. Entonces dijo que se vaya a ponerse una venda, ¿no? Y que trabaje así como está. Entonces fueron los dos. Efraín obviamente estaba herido, le dolía mucho la pierna. Pero a la media hora regresaron. Enrique le dijo, abuelo, Efraín no puede más, está medio cojo, no puede trabajar así. El abuelo molesto obviamente le dijo, ya, entonces que se vaya a la cama, los enfermos a podrirse en la cama y tú harás el trabajo de tu hermano. Entonces lo mandó a Enrique solo a hacer el trabajo de su hermano. Más o menos a la hora regresó con los cubos llenos, pero con un extraño visitante. Un perro lo acompañaba. El abuelo, al ver esto, coge la vara con la cual golpeaba al cerdo y dice, una boca más en el corralón. No, esto no lo puedo permitir. A lo que Pedro le dice, abuelito, no le hagas nada. Y lo cogió al perro en su pecho, ¿no? Yo le voy a dar de mi comida, no te preocupes. Y el abuelo replicó, suficiente tengo con ustedes. No necesito más bocas aquí en el corralón. Y Enrique le dice, bueno, si se va él, me voy yo también. El abuelo, al darse cuenta que no podía dejar que su nieto se vaya, dijo, ya, está bien, terminó por aceptar y se fue al chiquero, ¿no? A regañadientes. Entonces Enrique se queda feliz, ¿no? Y va con el perro al cuarto de su hermano, le dice, Efraín, mira, te traje esta sorpresa. Él se llama Pedro, él te va a cuidar ahora que estás enfermo, ¿no? A lo cual el abuelo lo permitió. Al día siguiente transcurrió lo mismo, Enrique yendo solo al muladar a hacer el trabajo, hasta que un día pasó lo inevitable. Enrique amaneció resfriado, no podía trabajar. Entonces el abuelo renegando, ¿cómo es posible que ustedes tan jóvenes no pueden trabajar? Yo estoy viejo. Bueno, pero ya había sucedido esto. Estaba resfriado Enrique, no podía trabajar. Efraín estaba con la infección en el pie. Entonces transcurrieron unos días demasiado tensos entre los tres, ¿no? Ninguno de los tres salía. El abuelo intentó un día salir, ¿no? Ir él solo, pero como estaba viejo y con la pata de palo no pudo hacer el trabajo que sus nietos hacían y regresó a la media hora, derrotado, vencido. Entonces transcurrieron estos días así muy tensos, los tres no podían trabajar, ninguno de los tres, estaban encerrados ahí en donde vivían, ¿no? En el corralón, en su cuarto, hasta que un día el abuelo se levanta y dice, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Esto no puede ser, tienen que trabajar. Y empezó con la vara a golpearlos a ambos, ¿no? A sus dos nietos, tienen que ir, ¿hasta cuándo vamos a estar así? No puede ser posible. A lo que Enrique reaccionó y dijo, no, a Efraín no le hagas nada, yo voy a ir, pégame a mí, pero a él no le hagas nada. Entonces él se sacrificó por su hermano y fue a buscarla, él solo, a buscar la basura al muladar. Le dijo, a Efraín no lo toques porque él está mal. Entonces Enrique agarró el cubo y se disponía a salir. Es en este momento que Pedro lo sigue, ¿no? El perro que tenían, y él le dice, no, tú quédate cuidando a Efraín, que está enfermo, ¿no? Entonces se va, al cabo de una hora regresa con los cubos llenos, pero al regresar a la casa, al regresar al corralón, encuentra un ambiente expectante, un silencio sepulcral que antes no había sido de esa manera, ¿no? Como si algo hubiera pasado, pero él no sabía qué es lo que estaba pasando. Encuentra un silencio, un ambiente fúnebre. Entonces regresa, entra al corralón, entra al cuarto y se dirige al cuarto de su hermano, Efraín. Le dice, Efraín, ¿qué pasó? Dime qué ha pasado. Su hermano le responde, Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Le dice, no se refería al perro, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y le cuenta, Pedro quiso morder al abuelo y el abuelo le pegó, no sé qué ha pasado. Entonces Enrique se dirige al chiquero y ve algo que nunca habría querido ver. Ve una situación que no se esperaba, ¿no? Ve que el chancho se había devorado al perro. Encuentra algunos huesos ahí todavía del animal, ahí dentro del chiquero.
Entonces, desesperado, le empieza a reclamar a su abuelo, le dice, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Le dice. El abuelo esquiva la mirada, le da la espalda. En ese momento Enrique salta alrededor de su abuelo y le dice, ¿por qué has hecho eso? Dime, respóndeme, ¿por qué has hecho eso? Y el abuelo, cansado de su nieto que lo molestaba, lo empujó y lo derribó al suelo. Es ahí donde Enrique encuentra la vara con la cual el abuelo le pegaba el cerdo. Entonces coge la vara y le grita, voltea. Y el abuelo en ese momento voltea y Enrique le dirige una vara, un golpe en la cara. En ese momento el abuelo trastabilla y pisa mal con su pata de palo y se va de espaldas al chiquero. Entonces Enrique, asustado por lo que ha hecho, corre donde su hermano y escucha una voz que lo llama. El abuelo fraternalmente le dice, Enrique, ven a mí, Enrique. Primera vez que lo llamaba por su nombre, con una voz fraternal. Pero Enrique no le hace caso y se va corriendo donde su hermano y le dice, Efraín, vámonos, tenemos que irnos. ¿A dónde? Le dice Efraín, a cualquier sitio, a donde podamos comer algo, donde los gallinazos, se refiere al muladar, porque ahí habían bastantes gallinazos también, habían perros, ¿no? Entonces, como Efraín no podía levantarse, su hermano lo coge, lo abraza del pecho y abrazados como si fuera una sola persona, van camino, saliendo del corralón, atraviesan el umbral y escuchan un ruido. El cuento acaba con esta frase, del chiquero se oía el rumor de una batalla. Entonces, no se sabe, bueno, Ribeiro nos deja también un final expectante, un final abierto, no se sabe cómo habrá continuado, ¿no? Si finalmente Pascual habrá devorado al abuelo, se lo habrá comido también al abuelo, o el abuelo habrá logrado salvarse, habrá escapado, no se sabe, ¿no? Pero aquí termina el cuento, Los Gallinazos sin plumas. Y se lo recomiendo que lo puedan leer, lo pueden encontrar aquí también, en La Palabra del Mudo, tomo 1, de Editorial 6 Barral. Se lo recomiendo. Gracias, hasta la próxima.